esperando al profesor Aurélie. Mientras llega el profesor Aurélie, les voy a decir un poco, aunque, bueno, para el lunes empezamos a leer el retablo de las maravillas. He puesto en la Lyceum, he puesto ya unas preguntas. Unas preguntas que les puede servir también como guía, pero es para que las contesten y las traigan a clase para entregar como tarea. No hace falta escribirlas a máquina. No hace falta escribirlas a máquina, respuestas relativamente cortas. Y vamos a ver entonces el retablo de las maravillas el lunes y el miércoles. El viernes no hay clase. El viernes no hay clase, que ya sé, antes de las vacaciones de Acción de Gracias, y después de Acción de Gracias, si miran en el programa, tenemos ya la última obra que vamos a leer, que es San Manuel Bueno Mártir, de Miguel de Unamuno. Y con eso acabamos el semestre. Hay que hacer un proyecto final. El proyecto final no va a ser un trabajo de investigación, el típico term paper de 7-8 páginas, que sé que hacen el día, si hay que entregarlo el día 3, lo hacen el 2 por la noche, a toda velocidad, en la biblioteca, se pasan 7 horas, tomando mucha cafeína. No va a ser una cosa así, va a ser una cosa mucho más bonita. Van a hacer un proyecto final también de 7-8 páginas, yo les daré todas las instrucciones, pero esto va a ser un diálogo, vamos a escribir un diálogo intelectual. En el Renacimiento, las discusiones filosóficas, las discusiones intelectuales, los ensayos, tenían muchas veces la forma del diálogo. Hay unos personajes más o menos ficticios, que representan una idea. Cada personaje representa una idea, una posición política, una posición ideológica, o uno cuenta la historia, otro personaje la comenta. La idea es que el diálogo representa una unidad de información a través de múltiples voces. Eso es un método que ya por desgracia, no se practica ahora. A veces ha habido intentos. El intento más claro del diálogo contemporáneo es la entrevista. La entrevista periodística sería el heredero del diálogo del Renacimiento. La entrevista en televisión, la entrevista en radio, la entrevista en periódico, en que siempre es un intercambio de ideas. Las entrevistas, o estos programas de comentario político que hay los sábados y los domingos en la televisión, serían el equivalente. Ustedes van entonces a escribir, estos diálogos. Yo les daré ya las instrucciones, probablemente el lunes o el miércoles, y en este diálogo van a intervenir muchos personajes. Van a intervenir muchos personajes que ustedes conocen muy bien. Ustedes van a elegir de entre estos personajes quiénes van a participar. Un personaje puede ser Bernarda Alba, un personaje puede ser Phyllis Chesler, otro personaje puede ser el Chojín, otro personaje puede ser uno de los personajes de el retablo de las maravillas que van a leer. Es decir, otro personaje puede ser Néstor García Franklin, en que va a haber un tema y lo van a arreglar, y cada personaje va a comentar sobre ese tema. ¿Pero qué va a comentar? Va a comentar lo que ustedes saben de ese personaje. Lo que ustedes saben de ese personaje, y les van a hacer hablar. Les van a hacer hablar como ustedes interpretan que estas personas dicen. Entonces eso va a ser el trabajo final. Les va a gustar, lo van a pasar realmente muy bien, porque va a ser una forma de exponer ideas. De exponer ideas que no es en la forma típica del ensayo. Entonces, no te preocupes. Bueno, y aquí tenemos otro personaje, puede ser el profesor Aurélie, también puede ser en el diálogo. Les presento, quiero presentar al profesor Pierre Aurélie, que es el autor de este libro, que ya les mostré el otro día, a ver si lo tengo por aquí, no lo he perdido.
Aquí. Bueno, pero yo tenía que hacer muy copia, pero yo como vivo en la higuera, a ver, el libro de Education Under Occupation, The Heavy Price of Living in a Neocolonized and Globalized World by Pierre Aurelis. También quiero presentarles a Romina Pacheco, que casualmente es su esposa, pero no la presento como la esposa del profesor Aurelis, la presento como una antigua asistente de lenguas, teaching assistant de español, que estuvo aquí en Bates College hace ya unos cuantos años, hace ya cuatro años, y que dejó un gratísimo recuerdo, que es responsable parcialmente de la transcripción y de la grabación de algunos de los vídeos del proyecto Afroambiente de Puerto Rico, porque ella también fue a aquella excursión a Puerto Rico y ayudó con la grabación de Huelmo y de toda aquella gente. Entonces, casualmente, ella es una de las responsables de aquel proyecto. Y tanto Romina Pacheco como Pierre Aurelis son en estos momentos estudiantes de doctorado en la Universidad de Massachusetts en Amherst, en programas diferentes, y yo quiero que hablen Pierre Aurelis porque es el autor del libro, pero también va a intervenir Romina Pacheco sobre precisamente las cosas que ellos están investigando y lo que ellos están estudiando ahora, para que les den ustedes una de las razones, no es la principal, pero una de las razones por las que ellos están aquí ahora es para que ustedes vean cuál puede ser también el futuro de ustedes. Es decir, la escuela graduada, seguir investigando, ver cómo estas cosas que discutimos aquí son muy importantes y afectarlas cambia el mundo. Es decir, cómo podemos cambiar el mundo a través del estudio, la dedicación y hablar de estas cosas en público. El capítulo que seleccioné para ustedes lo han leído, The Subaltern Language and the Western Siege. Entonces le voy a dar la palabra al profesor Aurelis y vamos a hablar tanto en inglés como en español. Él habla español perfectamente, pero él me decía esta mañana que tiene un problema. Habiendo escrito, el español no es su lengua materna, habiendo escrito este texto en inglés, a veces se siente como que se tiene que traducir el mismo al español. Entonces a veces eso crea como una especie de cortocircuito, like a short circuit, ¿no? Entonces estaremos yendo del inglés al español hoy con mucha fluidez en clase. Yo probablemente hablaré español, él empezará a hablar en español, pero luego si ustedes se sienten con la necesidad de hablar en inglés o en español, o sea, con total libertad. Hoy es una clase en que la dictadura del español se suspende temporalmente. Y entonces el profesor... Can I bring the words? Can I sit here? ¿Sí? Yeah. I don't understand. Is that okay? Yeah. Voy a coger mi copa. Y la necesidad de dormir. Sí, gracias. ¿Por qué no nos presentamos? Me gustaría conocerles un poco y después podemos tener como una conversación, un diálogo sobre el capítulo. Yo voy a empezar. Soy Pierre Aurelis. Nací, crecí en Haití, hace como casi 14 años, ¿no? Que me mudé aquí para estudiar y trabajar también. Y yo empecé a estudiar en una escuela de 2 años, ¿cómo se llama? Community College. Y después me transferí a UMass Boston. Y ahí yo obtuve mi licenciatura y después mi maestría. Y después decidí de regresar a la escuela para hacer un doctorado. Ahora estoy estudiando en un máster, como dijo el señor Baltazar. Y bueno, eso es mi trayectoria. Sí, eso es mi
Bueno, entonces me gustaría como tener un sentido de ustedes. Si usted quiere, usted puede empezar a hablar un poco de ustedes, como qué hace aquí, qué está estudiando, cosas así. ¿Yo? Que cualquier persona. Parece que De una persona más cerca. Sí. Bueno, me llamo Kevin. Vivo en Connecticut, en la universidad, cerca de la universidad, y estudio la economía y español aquí. Soy Alan, soy de Oklahoma y mi concentración principal es español y tengo un estudio estudiando por una secundaria en la educación. Y discúlpeme, me olvidé agradecer al señor Baltazar por invitarme a estar aquí. Muchas gracias, señor El Baltazar. placer es nuestro y Casi me olvidé. ¿Sabes? el Cuando agradecimiento uno es nuestro de tener la oportunidad, es la segunda vez que tenemos la oportunidad de hablar con el autor, de las palabras que leemos, ¿no? Eso es algo magnífico. Muchas gracias a ustedes por estar aquí, compartiendo conmigo. Ahora, soy Adelaide y soy de New Hampshire y aquí estudio español y también la historia del arte. Me llamo Kate, vivo en Nueva York y Martha's Vineyard. No sé qué voy a estudiar posiblemente. Me llamo Ashley, vivo en Seattle, Washington. Y voy a estudiar español y filosofía. Soy Shana Kay, soy jamaicana y aquí estudio Virginia. Soy Diana, soy de Northampton, Massachusetts. Northampton. Somos vecinos. Vivimos en Wisconsin. El mundo es un país nuevo. Sí. Y estudio neurociencia y un poco de español. Me llamo Drew, también soy de Northampton, Massachusetts. Mi Ah, madre es de Southampton. qué bueno. Y yo estudio química y sí, hace mi semestre fuera de Bates en Ebola. Yo estuve ahí. Me llamo Lily, yo soy de Nueva York y estudio la psicología y el español. Me llamo Sarah, soy de Pittsburgh, estudio la economía española y china. Me llamo Pablo, soy de Cleveland y estudio español y más ciencia. Me llamo Zach, soy de Rockport, Massachusetts y estoy estudiando sociología y español. Una persona que Me llamo Maya y soy de New York, pero también ahora estoy viviendo en Northampton. Y estudio la antropología. Northampton. Un movimiento nacionalista. sí. Me llamo Beth, soy de St. Paul, Minnesota y estoy estudiando español y filosofía. Me llamo Melanie y soy de Kent y estudio español. Soy Karen, soy de Mamá y estudio las ciencias políticas. Soy Sara, soy de Michigan y estudio la historia. Me llamo Lucy, soy de California y estoy estudiando la economía. Economía. ¿Y tú? Yo soy Romina y soy de Venezuela. Ahora vivo en Santa Massachusetts y soy estudiante de la Universidad de Massachusetts Amherst. Estudiante de educación. Y yo soy Baltasar, yo también estudio español. Bueno, yo pensé, quizás es mejor como empezar contando la razón para la cual decidí escribir este capítulo. Y después podemos como, tener
un diálogo. No voy a hablar como un profesor, pero vamos a hablar de discutir este capítulo juntos. Como usted sabe, Haití fue colonizado por la Francia. Y así los haitianos aprenden casi todo en francés. Y eso es el idioma que se usa en la escuela, en algunas oficinas públicas, casi en todas partes de Haití. Criollo se usa criollo, por supuesto, para comunicarse, pero en la escuela se usa francés. Para mí fue un problema porque en mi casa yo hablé criollo con mi familia, con mis amigos y mis amigas. Pero cuando fui a la escuela tenía que hacer todo en francés. Eso fue un problema grandísimo para mí. Para mí fue como una opresión lingüística. Y es por eso decidí no quería escribir algo sobre este problema, pero no tenía la oportunidad cuando estuve en Haití. Así cuando me mudé aquí, cuando estaba haciendo mi maestría, hubo un profesor que estaba enseñando una clase llamada Sociolingüística. Y cada estudiante tenía que escribir, tenía que hacer un trabajo sobre lengua. Y como la filosofía su filosofía de lengua. Y yo decidí de hablar de mi experiencia, como usted puede ver en el capítulo. Y yo empecé a hablar de la historia del colonialismo. Como usted sabe, hay muchos países que fueron colonizados por España, por la Francia, por Inglaterra y todo. Y esos países, la gente que vive en esos países estuvo como oprimida porque no pudieron hablar su propio idioma. Los colonizadores pusieron su propia cultura y lengua sobre los habitantes que vivieron en esos países. Y para mí eso es una injusticia social y lingüística. Y así decidí de escribir un capítulo sobre del problema lingüístico que yo experimenté en Haití. Y cuando me mudé aquí, yo tenía que aprender inglés. Y, por ejemplo, en algunos lugares donde estaba trabajando, yo no pude hablar en criollo. Hablar criollo fue como estaba prohibido. Entonces, en Haití, el francés fue y es una lengua de los colonizadores. Y aquí yo no pude utilizar mi idioma, mi propio idioma para expresarme. Entonces, para mí fue un problema que empezó en Haití y continúa a afectarme aquí en los Estados Unidos. Entonces, yo sentí que I was caught between two worlds, the West and what I would call the West. The West being like Haiti, countries that were colonized. So I felt the urge to write about this. I'm sure that all of you read the chapter, so I would encourage you to ask any questions that you may have. Or, hopefully, I won't be the only one answering your questions. We have just a dialogue. ¿Está bien? Bueno. Va a ser como una prueba si usted lee el capítulo o no. Pero usted puede hacer la pregunta en español o inglés, no importa. Mi español no es tan bueno como suya, pero yo puedo defenderme. ¿Cuántas lenguas conoce usted? Yo espero que conozco más o menos 4. Sí, inglés, criollo es mi lengua nativa, ¿no? Y francés, que tenía que aprender, como dije antes, es una lengua de los colonizadores.
cada haitiano tiene que aprender esto de francés. Entonces aprendí francés en la escuela y tenía que escribir todo en francés. Y criollo, yo no sabía cómo escribir criollo, porque en la escuela no se usa criollo para enseñar. Entonces tenía que aprender yo mismo, no en la escuela. So hablo el criollo, el francés, inglés y español, como se puede. ¿Has escrito sobre el problema de argumento de que el inglés puede funcionar, el inglés o cualquier lengua que sea, puede ser la cosa de la lengua que une un país donde hay muchos dialectos? Pero quiero saber cómo te enfrentas o cómo te defiendes frente al argumento que para sobrevivir en el mundo de hoy, que los niños tienen que saber más que su lengua nativa. Por ejemplo, cuando es la hora para viajar y moverse a otro sitio para estudiar algo así. No hay problema aprender 4, 5, 6 lenguas. Eso no es un problema. El problema es que cuando un grupo de colonizadores vienen a tu país y en poner su propia lengua, eso es un problema. Yo pienso que es una buena idea aprender muchas lenguas, porque cuando uno conoce una lengua, uno conoce también la cultura, porque lengua y cultura son como se dice, son interrelated. Entonces es una buena idea, pero cuando uno se siente enforzado de aprender una lengua, eso no es justo. Por ejemplo, en los países que fueron colonizados por España, Inglaterra, Francia la gente que vive en esos países no pudo hablar su propia idioma. Eso es un problema. Y los colonizadores trataron de como matar las lenguas que hablaron la gente que vivía en esos países. Eso es un problema. Yo pienso que es muy importante aprender muchas lenguas. Así se puede comunicar con mucha gente. Porque el mundo ahora está unificado. ¿Okay? Entonces, para poder comunicarse con la gente de otros países, es muy importante aprender lenguas. Es por eso ustedes aquí, ¿no? Es por eso que ustedes están aquí a aprender español. Si no, quizás estaría haciendo otras cosas. Sí. ¿Estás satisfecha con mi respuesta? Más o menos. Quizás más tarde podemos hablar más, ¿no? Dime. ¿Sí? Dice mucho sobre su propia educación en Haití. Y hoy es la situación el mismo. Yo pienso que la situación ha cambiado un poco. No es la misma. Así como 14 años que me mudé aquí. Entonces, cosas han cambiado. Pero esencialmente es lo mismo. Por ejemplo, francés, se continúan a usar francés como lengua de instrucción. Criollo no tiene mucho valor en comparación con francés. Y, por ejemplo, si uno está buscando un trabajo en Haití y no puede expresarse en francés, eso es un problema. In other words, si uno puede expresarse muy bien, perfectamente bien en francés, la gente va a asumir que esa persona es muy inteligente. Pero, si uno
decide de expresarse en criollo, cuando está buscando un trabajo, la gente va a asumir que esa persona no tiene conocimiento. Eso es el problema. Y yo pienso que eso es los efectos negativos del colonialismo. Cualquier persona que puede hablar francés bien en Haití tiene mucho más, puede tener mucho más oportunidades que otra persona que no puede hacer eso. Entonces eso es un problema. Por supuesto, hubo un presidente de Haití, Gerald Stitt, que trató de cómo valorizar el criollo. Y hay muchos movimientos sociales y lingüísticos que tratan de valorizar el criollo. Y ahora hay muchos libros que son escritos en criollo. Antes no hubo muchos libros. Entonces, sí, hay cambio. Pero este tipo de cambio es muy lento. Sí. Yo creo una pequeña intervención y hacerle una pregunta al profesor Luis, precisamente sobre escribir en criollo. Cuando una lengua es oral, es decir, cuando una lengua no tiene instituciones escritas, periódicos, libros, documentos oficiales, leyes que están escritas en esa lengua, abogados, cortes de justicia en donde se habla y se escribe en esa lengua, y esa lengua empieza a escribirse, la pregunta es, ¿y cómo escribimos eso? Porque lo pronunciamos, yo lo pronuncio así, el del pueblo de al lado lo pronuncia de la otra manera, y los del norte lo pronuncian de esa otra forma, ¿y cuál de las pronunciaciones vamos a escribir? Eso. Y tenemos un lío, y tenemos un problema. Uno de los problemas, entonces, surge un conflicto de normalización, la normalización de una lengua, es decir, las reglas de ortografía para escribir la lengua. No tienen ustedes más que mirar cómo se escribía el inglés hace 100 años, hace 200 años, hace 300 años, y van a ver ustedes cómo se escribe el inglés de la Biblia, y ven que ha ido cambiando. Entonces la pregunta que yo tengo para el profesor Oberlis es ¿cómo se ha normalizado, cómo se está normalizando la escritura del criollo? Porque hay como dos escuelas, dos tendencias. Hubo mucha evolución, porque antes la manera como la gente escribe criollo es diferente como ahora, muy diferente. Este criollo que escribimos en Haití ahora es un criollo moderno. El criollo que escribimos antes era un poco rústico. Entonces, yo pienso que yo conozco a muchos haitianos que tratan de modernizar el criollo, porque usamos muchas expresiones populares y algunos haitianos tratan de como incluir esas expresiones populares después del gobierno de Duvalier. Los haitianos inventaron muchas expresiones populares y algunos autores haitianos piensan es muy importante, es vital que incluimos esas expresiones, porque esas expresiones reflejan la realidad de Haití, la realidad política, económica y cultural. Sí, hubo algunos cambios, pero no mucho. El creol ahora, el creol moderno, se escribe, es una escritura fonética. Sí. Creo que es escritura fonética. Sí. ¿Hay alguien que no entiende lo que es escritura fonética? No. Escritura fonética es una escritura que refleja la pronunciación. Por ejemplo, el inglés no tiene una escritura fonética. El español tiene una escritura más fonética que el inglés, pero no totalmente fonética. El francés no tiene una escritura muy fonética. El italiano tiene una escritura más fonética. El criollo tiene una escritura muy fonética. El sonido, por ejemplo, si estoy hablando criollo
y la manera como lo escribe es casi lo mismo. Sat passé. Sat passé es como... Vamos por a supuesto. Por ejemplo, Ahora- ¿cómo escribe la palabra creol? La palabra creo, El nombre del idioma. el idioma. ¿Cómo lo escribe? Aquí tenemos siempre un problema, nos dan una chica así de Creol. pequeña para una semana. Así se escribe. Eso es creol y eso es francés. ¿Sí? Eso es creol, eso es francés. Entonces, es casi lo mismo. Pero algunas personas, por ejemplo, pueden escribir creol así. Ahora, eso es la pronunciación más correcta, creo. Sí, hubo mucho cambio. Y algunas palabras en criollo son muy similares a algunas palabras, muchas palabras para hablar en francés, porque criollo es como una mezcla de francés y las lenguas africanas. Y los esclavos hablaron criollo. Y para poder comunicarse con los colonizadores, tenían que entender el francés. Y entonces, as a result, tenemos una lengua que es como una mezcla de francés, de la Francia, y las lenguas, muchas lenguas de África. Esto va a usted un poquito juego, así podemos oír lo que cómo suena. Oh, ¿qué quieres que yo diga en criollo? ¿Cualquier cosa? Eso. Eso sí. ¿Qué quieres que yo diga en creol? Y eso. Qu'est-ce qu'on veut dire en créole? Qui ça veut dire en créole? Yo puedo decir cosas que son muy bonitas, por ejemplo, ubel. No entiendo. No voy a hacer eso. No voy a traducir lo que digo. Bueno, fue muy inteligente. Tú eres muy inteligente, como cosas así. Pero yo, por ejemplo, yo no hablo criollo. A veces yo mezclo francés con criollo porque yo pienso es como una influencia educacional. La gente que está educada en Haití tiene tendencia de utilizar o usar algunas palabras francés y yo trato de evitar haciendo eso porque eso no es bueno. Sí. Ese es un fenómeno que los lingüistas denominan como diglosia. Es decir, dos lenguas en contacto. En inglés es con doble S. Diglosia. Y ocurre cuando hay dos lenguas, cuando un hablante o una comunidad de hablantes viven entre dos lenguas. Estas dos lenguas no son simétricas. Una lengua tiene más poder que la otra. Una lengua es la del colonizador, la lengua oficial, la lengua del poder, la lengua de la escuela, y la otra lengua es la lengua subalterna, la lengua que se habla en casa, que se puede hablar en el mercado, que se puede hablar en el trabajo, entre ciertas clases sociales, pero no es la lengua oficial. En el caso de la diglosia es cuando estas dos lenguas tienen muchos elementos en común, porque la sintaxis es muy parecida o porque tienen en común, como el caso del francés y del creol, vocabulario, mucho vocabulario en común. Que es diferente del caso, por ejemplo, del inglés y del español, que se hablan, por ejemplo, en Nueva York, o se hablan en las grandes ciudades, en donde lo que hay surge esa lengua que se llama Spanglish. Eso no es un caso de diglosia propiamente dicho, estrictamente diglosia, porque el español y el inglés, siendo tan diferentes en vocabulario y en estructura, lo que crean es una situación de lo que se llama lenguas en contacto y cambio de código, code switching. Entonces empiezas a hablar en una lengua, o sea, empiezas una frase en una lengua y terminas la frase en otra lengua.
o sea, hay un cambio constante de código. O sea, que el caso de lenguas en contacto es un fenómeno muy interesante, pero lo que aquí es importante, lo que queremos discutir y de lo que trata el capítulo del profesor Orlelis es de las lenguas que no tienen una relación simétrica de poder. Es decir, lenguas que están en contacto sí, pero en relación asimétrica, en una relación en que una tiene poder, la otra representa a un grupo de personas que no tienen poder. Entonces la misma persona tiene que a veces ir de una lengua a otra. Y ese en relación a la pregunta que yo quería hacer, ya se puede hablar un poco más acerca de la relación que tiene el creol y el francés en Haití con las clases diferentes de clases sociales. Sí, en Haití, yo hablé de eso un poco. En Haití, la gente que habla francés muy bien pertenece a la clase privilegiada, la clase alta. Y las personas que hablan criollo son, por ejemplo, personas como yo, los campesinos, y las personas que no tienen... Bueno, todos los haitianos hablan francés. Todos los haitianos. Todos. Por supuesto, hay algunos que no hablan francés. Porque algunos, pero no muchos. Porque tu mamá no habla, cuando ella no hablaba francés. ¿Qué dije? Okay. Todos los haitianos hablan criollo. Eso quería decir. Eso quería decir. Fue un error. Todos hablan criollo. Todos los haitianos hablan criollo. Pero hay algunos haitianos que no hablan criollo, que no entienden criollo muy bien porque crecen hablando solo francés en la escuela, en la casa, y algunos no estudian en Haití, estudian afuera del país. Por ejemplo, la profesora que conocemos, me llama Shansi. Yo conozco a una persona que es haitiana. Ella no habla criollo. Lo entiende un poco, pero no lo habla, porque creció hablando solo francés, en la escuela, en su casa y todo. Pero la mayoría de los haitianos no hablan francés. Por ejemplo, si uno no tiene la oportunidad de ir a la escuela, de estudiar, posiblemente esa persona no habla francés. Pero si la persona no tiene la oportunidad de ir a la escuela, no va a poder hablar francés. Bueno, estos temas de la lengua y la clase social coinciden con la raza de los... Sí, en Haití hay un conflicto, como una imbalanza entre los pobres, que son haitianos como yo, y los mulatos. Es un grupo muy pequeño en Haití, pero tiene mucho poder económico, poder político y todo. Este grupo habla francés entre ellos, no hablan criollo. Por supuesto, hablan criollo, pero no van a utilizar criollo cuando hablan entre ellos. Y este grupo no interactúan con los campesinos, con los haitianos. Ahora estoy haciendo una generalización, porque hay algunos mulatos que apoyan a los campesinos. Por ejemplo, Jean-Dominique fue asesinado, ¿no? Fue un periodista que luchó mucho para los campesinos. Él era un mulato, pero... ¿Puedes definir la palabra, construye esa palabra mulato? En Haití, la manera como entendemos la palabra mulato es como una persona que es mitad negro,
mitad blanco. Pero hay una historia, Los mulatos son descendientes de una clase mixta. Durante la esclavitud en Haití hubo muchos franceses, ¿no? Y esos franceses no se casaron, pero como tuvieron niños con los esclavos. Y los niños, entonces se llaman los niños mulatos. Y este grupo es un grupo que no mezcla con los haitianos como yo. Entonces se casaron entre ellos, ¿no? Y para como mantener el status quo. Y eso así entiendo la palabra mulato. Por supuesto, esta palabra puede tener otro significado en otros países, pero en Haití así. Hay mulatos que parecen como tú, por ejemplo, y hay haitianos que parecen como tú, y como Romina, hay como diferentes subgrupos de mulatos. Hay mulatos que son pobres también, pero el grupo que tiene dinero, tiene dinero. You spoke a little bit about this before starting on the Red Sea, and I wanted you to explain to us how you talk about if someone learns that their native language is inferior, how it then means that everything within that language and within their culture is also bad and inferior. I'm sorry, could you rephrase that? Right. I don't remember where, but you spoke about it that somehow if you learn that your language is inferior, or if it's not as good as the language of the colonizer, because of that, everything that's linked to the language. You spoke about how if you know a language, you know the world that comes along with that. How does thinking that your language is inferior then make everything in that world? It's not you think your language is inferior, it's those who are in power who try to make you feel that your language is not valid, okay? In other words, anything that's related to Creole is not as valued as it is to French. That's what I was trying to say. I'm not saying that if I learn in my native tongue, whatever I learn in that language is gonna be looked down upon. Yes, it's gonna be looked down upon by those who are in power, not necessarily me. How about people who internalize that? Yeah. There are, yes, there are some people who internalize, this type of oppression. When that happens, then one might run the danger of losing his or her own sense of identity. That does happen to some folks. I think that must happen to me when I was in Haiti, because I used to take pride in speaking French with, especially women, when you're in high school, you want to impress, young girls. So in order to impress them, I felt that I had to use Creole. Because that's what they value. French. Sorry. You're confusing both. But you know what I mean. I felt like I had to use, I felt like that's what happened when you have so many things going on here. So I felt that I had to use French to impress them. Because that's what I knew they valued. If I were to speak Creole with them, they would not take me seriously. But when you speak French, you sort of add flavor to whatever you're doing. So that's what I did. I sort of caught myself doing that. Now, would I do that again? No, I would not do it. Because then I did not have political consciousness, So I sort of bought into the game of the oppressor who tried to make you speak their language at the expense of yours. So I would not do that. But there are people who are still doing it in Haiti. Those mulattoes, they don't speak Creole among themselves. They speak French. That's the language that they use to communicate their thoughts. But the peasants, the farmers, the poor in Haiti, that's the language, Creole is the language that they know best. Unfortunately, there have been Haitian presidents who use French when they had to make a speech. They would delegate a speech in French just to lie the masses, because the masses would not understand what they were saying in the speech. So the
French is still being used as a language of oppression. It's a different type of oppression. It might not be visible as it used to be, but it's there, it's stubborn. Yes. So it sort of reminds me of the book Things Fall Apart by Chinua Achebe. And would you say, like, it seems like there's deracination going on there, the whole story of the British coming in. And I was wondering if you thought that was too strong a word to describe what's happening in Haiti to some Haitians, like if they're giving up their culture. I don't think we, I said we because I can run the risk of speaking on behalf of some Haitians. I don't think we'll ever lose our culture. We're trying to resist cultural invasion. By that I mean, like, when you have, for example, the United States now has such a great influence on Haiti. All the youth try to imitate whatever is happening here. The way they dress, the way they talk. They would learn songs in English, even though they don't even know what's in the songs. That's what happened before when I was growing up. Not that I'm old, but when I was in Haiti, people used to memorize songs in French. And if you were to ask them, what do those songs mean? They might not be able to explain what those songs mean, but they know those songs by heart. That's what's happening now in Haiti. People are dressing just the way they see mostly African American, the way they see African American dress, because they would dress like that. They don't even know the symbolic meaning behind those clothes, you know. But they just to tell you how strong is the U.S. influence is in Haiti. Dijiste que cuando hablas creol, usa una mezcla de creol y francés. ¿Es normal de las personas en Haití o es una cosa que es única para ti? Es normal porque eso es la manera como están acostumbrados hablando. Así eso es la realidad de la lengua. Porque el creol es una mezcla, no es como una lengua de los africanos solo. Es un borón, pero también es como una mezcla de algunas palabras francés y algunas palabras de las lenguas que hablaron los esclavos. Entonces, we inherit that language. So it's something that we pass on from generation to generation. It's beautiful, speaking two languages at the same time. Never had to do that. I would like to switch into a part of your chapter at the end with the status, because I was talking about Gloria Anzaldúa and her memoir, a reflection on the use of Spanish and being perceived as a Spanish speaker in this country. And I would like to switch into the discussion of the status of the Spanish language and what it means to speak Spanish in the United States. And also, in order to engage the students here, who they are all in an upper level course of Spanish. Todos están ustedes aquí en un curso de literatura, un curso ya de alto. ¿Qué significa? ¿Cómo ven otros compañeros, otros estudiantes, sus padres, familia, el hecho de que ustedes están estudiando español, pero ya en serio? Ya no es español 101, 102, ya en serio. Y frente al hecho de que el español en este país lo habla gente que pertenece a en su mayoría, a una determinada clase social y determinados grupos étnicos. Varios grupos étnicos de origen nacional y en su mayoría una determinada clase social. En su mayoría, porque también hay mucha gente que habla español que pertenece a la clase media, cada vez más. ¿Qué piensan? ¿Y qué piensa el profesor Oberlis? ¿Y qué piensa los demás? Me gusta escuchar. You can speak in English or Spanish. I'm from Oklahoma, and this is sort of like this sort of backlash going on against the immigrants there. And my dad, he
sees a Mexican or someone Latinos, and he pretty much says taco, burrito, and muchas gracias, and like that's it. And like it's just that sort of like identity formation that like sort of just like interrupts people from like advancing. Like I went to like a really prestigious high school with a friend who's from Houston, and like he told me like when he like studied in like this really like prestigious like middle school, like he was like threatened to like get beaten up because like to study was to become more white. And it's just that, like, I don't know, it's just, I was gonna leave it at that. Yo pienso que hay una relación entre lengua y poder. El grupo o el país que tiene poder puede influenciar el mundo lingüísticamente. En este país, por ejemplo, la gente que habla español, la mayoría de la gente que habla español, son de países pobres, Dominicano, México, y Salvador, y hay Guatemala y otros países. Entonces, cuando esas personas de esos países pobres hablan español, entonces la gente tiene la tendencia de asumir que es una lengua, español es una lengua para las personas que no están educadas. Es una lengua para los pobres, los inmigrantes. Y sí, entonces, para entender la opresión lingüística, uno tiene que entender también cómo el poder funciona. Cómo el poder funciona, cómo el poder funciona. Entonces, en este país, por ejemplo, Estados Unidos, muchos estudiantes no están permitidos de hablar su propia lengua en la clase, por ejemplo, español. ¿Por qué? Porque Estados Unidos quiere que la gente aprenda solo inglés. Inglés, en este caso, vuelve una lengua de dominación. Y si uno no puede aprender inglés, esa persona va a estar aislada. Entonces, yo pienso que lengua la cuestión de lengua no es tan sencilla como uno lo piensa. Es muy complicada y hay ideología también en esta lucha entre los poderosos y los pobres. Well, I think it's pretty interesting that this question of language isn't simple at all, and I think that there's sort of like a contradictory like approach that a lot of Americans take, like specifically towards Spanish, because I've heard like a million times, oh, study Spanish, you'll like have a better chance in a job interview, like you'll have a better chance getting hired, because although Americans want English, or most Americans want English to remain the primary language, they realize that Spanish is being spoken, and it's being spoken like more and more commonly, and so if you know Spanish, you can communicate, you're more valuable in our society today. So it's kind of like a dual relationship. Sí, eso es la ironía, porque hay muchos familiares de aquí, americanas, privilegiadas, que gastan mucho dinero para que sus niños aprendan español. Mientras no quieren que sus niños aprendan con los inmigrantes que hablan español. Sería mucho más fácil aprender español
en la clase con los inmigrantes. Pero como los inmigrantes son pobres, son de países como México, el Guatemala, El Salvador. Entonces, esas familias no quieren que sus niños, niñas, interactúen con los pobres, con sus inmigrantes pobres. Es una cuestión de clase social. Sí, clasismo. Yo quería, con la pregunta que tú haces, Marta, para mí es muy interesante escuchar esa pregunta y pensar en mi propia experiencia, ¿no? Como venezolana, porque en Venezuela el castellano, el español, es el idioma dominante, ¿verdad? Porque las lenguas indígenas, bueno, hoy en día desde que Chávez tomó el poder, las lenguas indígenas son idiomas reconocidos en Venezuela, son idiomas nacionales en Venezuela. Sin embargo, antes de eso ni siquiera eran lenguas reconocidas. Entonces el español, el castellano, es un idioma de dominio, de opresor, un idioma opresor. Dentro de ese castellano también hay todas las subdivisiones, porque depende de cómo te expreses. Puedes hablar español porque es el idioma que domina realmente el país. Pero hay una subdivisión, porque también está la división de clases. Dependiendo de cómo te expreses, qué tipo de palabras utilices, cómo es tu pronunciación, tu acento tiene cierto valor, perteneces a cierta clase, lo que estabas hablando antes, eres catalogado como inteligente, culto, etc. Si tu español tienes otro acento, ciertas palabras, ciertos modismos, entonces eres minimizado o tratado diferente. Ahora, para mí, haber crecido en Venezuela, vengo de una familia desde las diferentes generaciones pobres, vengo de pobreza, y teniendo unos padres que tienen esa conciencia de clase muy, muy clara y que pusieron muchísima presión en mi hermana y en mí para que habláramos de cierta forma, para que no nos expresáramos como gente pobre, para que aprendiéramos a comportarnos de cierta forma, a usar ciertas expresiones y a no usar ciertas expresiones. Eso para mí fue muy interesante, pronunciar todas las letras de las palabras que yo resisto. Que yo resisto, y precisamente uno de los problemas con los que yo crecí era porque mi papá era una constante guerra conmigo, de Romina, no te expresas así. ¿O qué? ¿Qué dijiste? Perdón, no te entiendo. Porque quería que yo hablara de otra forma, que yo resistía porque siempre quería hablar como si cifrina. Sí. Y luego, cuando me mudo a los Estados Unidos, entonces, ni siquiera ese castellano fino era valorado, porque fui forzada no solamente a aprender inglés, sino a no hablar español, no hablar castellano, en muchos contextos donde mi acento, que es el acento que tengo, hace que las personas me perciban de cierta forma, me traten de cierta forma, me pongan en cierta categoría. Y es una lucha constante y diaria, o sea, no hay día en que yo no salga de mi casa, en el que yo no piense, o que yo no vaya a lidiar con instituciones, con oficinas de recursos humanos, con bancos, en que yo tenga que pensar y hasta practicar qué es lo que voy a decir y cómo lo voy a decir. Porque tan pronto como abra mi boca y ellos escuchen el acento, yo sé que van a formar una imagen mía. ¿Tienes una pregunta? No, es más un comentario de some of my friends that I knew who their parents immigrated to the States when they were young. Their parents specifically didn't teach them Spanish because they didn't want it to mess up the way they learned English. And as reading this article, it just makes you think about how they were probably thinking, it's like it shows that they're valuing English more than Spanish also. And it was like this weird fallacy that, and a couple people, it happened to a couple people who I met, and they were, and they just didn't learn Spanish, and when they grew up, they were really
regretted it, and they wished they knew it, and they had this yearning to learn it, but they didn't really know it any better than anyone else in the school. It was a real hardship for them, and it was just, and there was a, so I was just wondering. Are you speaking Italian? Y a veces de Haitian community Sí. ahora. Por ejemplo, la esposa de mi hermano no habla criollo con sus niños. Pensando que, yo no quiero que mi hija hable inglés con un acento. Yo quiero que mi niño hable el inglés con un acento. Eso para mí eso es estúpido. Es una falacia lingüística. Sí. Es decir, lingüísticamente es muy simple. Si dos personas, un matrimonio, inmigrante, que habla español, vienen a este país, tienen niños pequeños, aunque les hablen en inglés, ese inglés que van a hablar va a ser un inglés con un acento. Entonces el inglés que van a hablar esos niños es el inglés con acento. Pero esos niños no van a aprender inglés exactamente de sus padres. Los niños aprenden el inglés en una situación bilingüe, los niños aprenden el inglés en el lugar donde el grupo dominante que habla inglés lo habla, que es primero la televisión, luego si van a un jardín de infancia, un kindergarten o a un daycare center o un lugar allí, si es que no se habla español, y luego la escuela. Los niños, y luego ya tienen 5, 6, 7, 8, 9, 10 años, ya van a hablar con un acento igual al de los otros muchachos y muchachas. Es decir, el que haya hablado inglés en casa, el que haya hablado español en casa o no hayan hablado español en casa no va a influir para nada en cómo van a aprender a hablar inglés, porque el inglés lo van a aprender sencillamente por obligación, por osmosis. El inglés en este país es, como el español en España o en Venezuela, es una apisonadora, bulldozer. O sea, lo tienes por todas partes. Es imposible para un niño un niño hijo de inmigrantes o inmigrante, es imposible no aprender inglés. Es decir, solo podría no aprender inglés si viviese encerrado, en casa, aislado, sin televisión, sin radio, sin música. O sea, vendrían los servicios sociales y pondrían a los padres en la cárcel. Sería un caso patológico. Vamos, estoy haciendo un chiste, pero no es un chiste. O sea,